Ya bien, ahora en nuestra sesión del curso de razonamiento matemático, vamos a trabajar el tema de series aritméticas y geométricas. En las clases anteriores hemos visto lo que eran sucesiones aritméticas y, y geométricas. Entonces, ¿qué cosa es, qué cosa es una sucesión aritmética? Es, digamos, la suma de los términos de una sucesión aritmética. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo esta sucesión aritmética, 8, 14, 20, 26, 32, 28, 44, entonces su serie aritmética va a ser la suma de estos términos. ¿Ves? Entonces yo tengo 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44. Esta es una sucesión aritmética de razón 6, ¿no? Entonces, si yo sumo los elementos de de esta sucesión, toma el nombre de serie aritmética. Los alumnos que están en clase deben, por favor, copiarme eh, el subtítulo, serie aritmética, la definición, un ejemplo y la fórmula, ¿ya? ¿Qué fórmula es la que me va a facilitar hallar esta suma? Es la siguiente. Voy a sumar el primer término con el último término, le voy a sacar la mitad y este resultado lo voy a multiplicar por el número de elementos que tenga esta sucesión. Entonces la fórmula es sencilla, es prácticamente si mi suma del primer y último término multiplicado por el número de términos. Esa sería la fórmula básica para hallar la suma o esa serie, ¿no? Eh, Ahora veamos una serie geométrica. Similarmente, una serie geométrica viene a ser la adición de los términos de una sucesión geométrica. Por ejemplo, acá tenemos una sucesión geométrica, 4, 8, 16, 32. Observamos que es una sucesión geométrica de razón Q igual a 2, ¿no? Porque 8 entre 4 2, 16 entre 8 2, 32 entre 16 es 2. Entonces, la suma de estos elementos viene a ser la serie geométrica, ¿ya? Ahora, en la serie geométrica vamos a distinguir o vamos a usar dos fórmulas de acuerdo a la situación. En primer lugar, si es una serie geométrica finita, utilizaremos esta fórmula, que es igual al primer término multiplicado por este cociente, donde el numerador va a ser la razón elevado a la n menos 1 y el denominador va a ser q menos 1. ¿Qué más tenemos? ¿Ya? Donde T1 es el primer término, N es el número de términos y Q es la razón geométrica. Hay un caso especial cuando eh, digamos, los valores son convergentes, ¿no? O sea, es una cantidad ilimitada de términos, pero que va a converger a un valor. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Acá tenemos un T1, un T2, un T3 hasta el infinito. Entonces, esta suma va a ser igual a un cociente también, ¿no? Donde va a ser el primer término es T1 y y, y como denominador tenemos a 1 menos Q, donde Q es la razón geométrica. Siempre y cuando este Q varíe entre 0 y 1, ¿no? Ya sea ¿no? O sea, tiene que valer entre 0 y 1, ¿ya? Si no tiene este valor, no va a ser posible hallar esta solución. Por decir, si la razón vale un medio, un tercio, un noveno, vamos a poder utilizar esta fórmula eh, siempre y cuando, digamos, esta serie sea convergente, ¿no?
Luego también hay series aritméticas de orden superior, pero para ello se va a tener que hallar primeramente tres pasos, ¿no? Uno es hallar el término general, luego saber cuántos términos tiene y luego aplicar algún resultado de alguna suma notable, ¿no? Esta parte no la vamos a ver, la vamos a ver cuando trabajemos sumas notables, ¿ya? Entonces, este es el tema que nosotros, la parte teórica que estamos tomando acá. Entonces, le dejo breves minutos para que copien ustedes la teoría y luego continuamos con ejercicios, ¿sí? Entonces, luego continuamos con ejercicios. Bien, entonces ahora vamos a hacer algunos ejemplos de los siguientes ejercicios. A ver, por ejemplo, acá en ejercicio 1 me están pidiendo, calcula el valor de la siguiente serie, ¿no? Primero hay que identificar qué tipo de serie es, si es aritmética o si es geométrica. Vemos los elementos, si hacemos la diferencia, ¿no? 13 menos 8 es 5, 18 menos 13 es 5, 23 menos 18 es 5. Entonces es una serie aritmética, ¿sí? Es una serie aritmética. Entonces, ¿qué valores va a tener esto? A ver, entonces, ¿qué valores va a tener? Ya, entonces, acá vamos a aplicar la fórmula de la serie aritmética. Entonces, la serie aritmética era igual a ver, era igual ya, su fórmula era igual a la semisuma del primer y último término. Mira, yo tengo el primer término, tengo n, pero me falta el último término, me falta el término 20 para poder hallar la fórmula. Entonces tengo que recordar, cuando hemos hecho sucesiones, cómo yo hallaba el término 20, ¿se acuerda? Entonces el término 20, ¿se acuerdan? En nuestra fórmula era igual al primer término, en este caso es 8, le sumaba la razón. La razón acá hemos visto que es 5, y luego era n menos 1. Como n es 20, sería entonces por 19, ¿sí? Por 19, porque es n menos 1, ¿sí? ¿Recuerdan la fórmula? Entonces el término 20 va a ser igual a esa suma, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, sería 5 por 19 más 8, ¿no? Que me resulta 103. 103. Entonces ya tengo el término. Ya tengo esta, ¿ya? Estos son mis datos que yo necesito para poder hallar la fórmula en la serie, ¿no? Necesito el primer término, el último término y el n nada más. Entonces, con esta fórmula que estamos haciendo acá es la fórmula que hemos trabajado nosotros cuando hemos hecho sucesión aritmética, ¿no? Que era igual, el término enésimo era igual al primer término más la razón multiplicado por n menos 1. Como n es 20, entonces sería acá 19. Si hacemos las operaciones de 20 me sale igual a 103. Ahora ya recién aplico mi fórmula, ¿ya? Entonces vamos a aplicar mi fórmula.
Vamos a hacerla acá. Entonces, vamos a hacer nuestra fórmula. Ya, nuestra fórmula, la suma era igual al primer término. Era al primer término. El primer término viene a ser 8. ¿Sí? Vamos a poner- Ya, nuestro primer término era 8. El último término que le hemos calculado es 103. 103. Todo dividido entre 2. Ustedes tienen su fórmula y el número de elementos es 20, ¿no? Entonces, esta me va a dar el resultado, ¿no? Entonces hacemos las operaciones. 20 entre 2 es 10. Entonces ya solamente sumamos 8 más 103 y lo multiplicamos por 10. Me va a salir 1110. ¿Sí? 110. Este sería el primer término, ¿ya? A ver, revisemos nuevamente el primer. Para hallar la suma esta, necesitamos conocer el primer y último término. Como no conocemos el último término, aplicamos nuestra fórmula anterior de sucesión aritmética, que es igual al primer término más la razón multiplicado por n-1. Entonces, el término 20 va a ser igual a 103. Entonces ya tengo el primer y último término, lo sumo, lo divido entre 2 y multiplico por el número de términos. Entonces, esta suma me va a salir 1110. Ejercicio 2. A ver, me dice, calcule el valor de la siguiente serie. A ver, ¿qué tipo de serie es? Mira, acá está de 4, ya no. Entonces, si dividimos, mira, ve, está 8 entre 4, 2, 16 entre 8, 2, 32 entre 16, 2. Entonces, es una sucesión geométrica. Sucesión geométrica, ¿ya? Entonces, en las sucesiones geométricas necesitamos solamente el primer término y la razón. Nada más. Entonces, vamos a ver nuestros datos. Ya, entonces, mira, nuestro primer término de 1, vamos a ponerle, es igual a 4. Yo estoy trabajando suponiendo que ustedes ya manejan el tema anterior, ¿no? T1 es 4. Entonces, el Q, o sea, la razón geométrica, el Q es 2. ¿Por qué es 2? Porque si yo divido 8 entre 4 es 2. 16 entre 8 es 2. 32 entre 16 es 2. Entonces, la razón acá es 2. 2. Entonces, ya debo de aplicar mi formulita, ¿no? Mi formulita. Entonces, ya tengo, esta es una serie eh, una serie de tipo geométrico. También el n conozco, para tener todos los datos completos. También conozco el n, que es igual a 10. A 10. A 10, ¿cierto? Estos son mis datos. Con estos datos voy a aplicar. Acá sí hay que aplicar la fórmula directa.
porque tengo todos mis datos, ¿ya? Entonces vamos a aplicar nuestra formulita, ¿ya? Entonces, nuestra fórmula ya es un cociente, ¿no? Ya, primero acá va el primer término, que es 4. 4. Luego acá va a ir el QN, el QN menos 1, ¿no? Entonces acá la razón es 2 y el N es 10. 2 a la 10. Y este es igual a menos 1, ¿no? Con menos 1. En el denominador va Q menos 1, o sea, 2 menos 1. Todo esto es... Todo está para que no se... Así que sea, ¿ya? Ya, entonces mira, 2 menos 1 es 1, no queda nada. 2 a la 10 se puede calcular. Es 1024, creo, si no me equivoco. Ya, 2 a la 10 es 1024. Menos 1 sería 1023. Entonces, esto va a ser igual a... Mira, 2 a la 10 es 1024. Bueno, va a ser 4, ¿no? 4 que va a multiplicar, que va a multiplicar, a ver, que va a multiplicar. 4 va a multiplicar a lo que está. Mira, 2 menos 1 es 1, ya no hay nada en el denominador. 2 a la 10 es 1024, menos 1 sería 1023. Y acá ya me va a dar el resultado final. Sería 4 por 1023, que sería 4092. Listo, ¿no? Esto sería el resultado, ¿no? Ustedes ya tienen la fórmula, ustedes lo estoy haciendo directamente con esto, ¿ya? Fabiano, dentro de 5 minutos, ya se va a acordar el Zoom, 5 minutos entramos nuevamente, ¿ya? 5 minutos entramos nuevamente. Ya, entonces vayan terminando de copiar. Vayan terminando de copiar. Listo, entonces así es como sale esta operación, ¿ya? 2 a la 10 menos 1, Q menos 1, acá están